Saludos para todos los amigos de nuestro canal, quienes se encuentran en el país, así como en el exterior. La cumbre del Grupo de los 20, una cumbre que agrupa a las 20 naciones más desarrolladas, más poderosas del mundo de hoy, se ha efectuado. Y como normalmente ocurre en este tipo de actividades, donde más bien se van a procurar satisfacer los intereses económicos, políticos y sociales de esta mayoría de naciones poderosas, desarrolladas, pues siempre los finales no son muy buenos. En este caso, nada más y nada menos que Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, mostró su inconformidad con esta cumbre. Dice Gutiérrez que hay que revisar el modelo económico actual, que deja fuera a muchas personas. Dijo que no estaba satisfecho con los resultados de esta cumbre, básicamente por este motivo. Un tema de mucha trascendencia, llevado nada más y nada menos que por el presidente norteamericano Joe Biden, que es grabar con un 15% a las empresas transnacionales, especialmente aquellas tecnológicas que sabemos que no pagan impuestos y que entonces se van a los paraísos fiscales a esconder sus grandes ganancias y a inmovilizar esos capitales que hoy día hacen falta para poder enfrentar esa tremenda crisis económica que nos ha dejado la gran pandemia del coronavirus. Esto es un tema muy importante y hay unas 142 naciones ya que están apoyando este modelo que invariablemente tendrá que ocurrir. Eso es una cosa que no lo para nadie. Otro tema que se trató es el de imponer la vacunación al 40% de la población mundial antes de que termine el año. Algo que parece que no va a ser posible y que en el fondo lo que busca es mejorar notablemente la finanza, las arcas de esas grandes empresas productoras de medicamentos que sabemos, ¿no?, a quién pertenece. A esa pequeña élite mundial que lo controla todo, que lo domina todo, de la finanza, la manufactura, la tecnología, todo lo que existe hoy en día está en manos de eso llamado Estado profundo, es lo que no debe de ser. El Papa pidió ayuda para Haití, algo muy importante, ¿no? Pero el Vaticano debiera dar un ejemplo también y empezar esas ayudas. Un Estado sumamente rico, poderoso, que debiera de llevar algo de lo que tiene, vender algunas de sus posiciones inmobiliarias y donárselas a los haitianos. Sería pero muy importante. En fin, que estas cumbres, ¿no?, del grupo de los 20 siempre se convierte en eso. Siempre se convierte en una especie de turismo presidencial donde acuden los jefes de Estado, ahí van reyes, príncipes, presidentes, primeros ministros, y en el fondo lo que van es a defender los intereses de cada quien, a buscar más ganancias para sus empresas y a fortalecer cada día más y más sus economías, aun cuando sea en deprimento, como está ocurriendo, ¿no?, de la economía mundial, del resto de la humanidad, que vive momentos muy difíciles en un mundo que tiene un ejército de científicos gastando miles y miles de dólares, millones de dólares, de euros, produciendo armas de destrucción letal masivas, que lo único que van a hacer es destruir la humanidad. Si se tomase un año o dos de ese presupuesto militar de esas grandes naciones, los Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, y se invirtieran en desarrollo, en salud, en educación, en seguridad alimentaria, en seguridad social, en carreteras, en escuelas, en puentes, en empresas, el mundo daría un salto tremendo. Porque eso de estar botando todos los años miles y miles de millones de dólares en armas, que lo que van a hacer es un día destruir la humanidad, eso es un verdadero disparate, un verdadero tollo de esta gente.
que en su afán, en su egolatría de dominar a todo el mundo, esas naciones se viven artillando, se viven armando hasta los dientes. ¿Y qué es lo que consiguen? Destrucción. Fíjense lo que nos está pasando hoy en día a la humanidad con esa pandemia del coronavirus, que todos sabemos que fue un arma biológica creada en laboratorios para eso, y que la lanzaron para asesinar a muchísima gente, para destruir economías y para fortalecer las arcas, los negocios de los dueños de esas empresas, dueñas del laboratorio de Wuhan donde salió el virus, y de las compañías que fabrican las medicinas y las famosas vacunas, que han dejado tanto beneficio económico en base al dolor, al sufrimiento, a la muerte de muchos millones de seres humanos. Una barbaridad que no debiera de ser. Otro tema de mucha importancia internacional son los problemas de la biodiversidad mundial. Hay una cumbre también en Dublín que se va a efectuar tratando los problemas de la gran contaminación, del peligro que representa el calentamiento global, con esa invasión que tenemos en la atmósfera del CO2, producto de la combustión de esos fósiles, carbón, petróleo básicamente, que están amenazando con arrasar la vida humana que tenemos. Ese calentamiento global que sube cada vez más la temperatura y que amenaza con derretir los cielos, toda esa helada que tenemos en los árticos, ¿no? Si todo ese hielo se desbarata, va a subir tremendamente los mares, sus niveles, en varias pulgadas o metros, y van a arrasar con muchísimos países. Nosotros mismos somos uno que vamos a desaparecer, o quizás solamente quede una pequeña porción de eso que tenemos en la cordillera, en las altas montañas. Es una barbaridad. Ya tenemos la tecnología para cambiar toda esa producción de fósiles, de petróleo, de carbón, más las naciones ricas, los grupos económicos dueños de esos negocios no quieren doblar el pulso y han estado tomando medidas para que eso no ocurra. Sí, los líderes, que tenemos muy poco, tenemos jefes de Estado, pero no líderes mundiales, no se ponen las pilas como se dice y tomen las medidas rápidas que se necesitan para que la humanidad se surda de las energías que necesitamos ya, energías renovables, limpias. El futuro de la humanidad corre un gran riesgo. Y esta cumbre viven hablando de medidas de 20, de 30, de 50 años, no será muy tarde. Ese gran economista mundial, John Maynard Keynes, decía que las medidas en economía se toman inmediatamente en el corto plazo, porque en 10, en 15, en 20 años vamos a estar casi todos muertos. Y eso se aplica ahora mismo a ese problema ecológico mundial, de ese calentamiento global, de esa eliminación de ese CO2, que si no se hace con la rapidez que las circunstancias demandan, vamos a tener problemas pero muy serios a nivel mundial. Entrando ya al plano local, el incremento de los precios que anuncia el gobierno de la energía eléctrica es el otro gran problema que tenemos enfrente. Este gobierno del cambio de reversa ha subido de manera subrepticia los precios de la energía eléctrica, como lo ha hecho con los combustibles, a las personas, a las familias, a las viviendas privadas, a los negocios, a las empresas, le han duplicado y triplicado la energía eléctrica. Y ahora anuncian entonces un aumento para el mes de noviembre. Hemos dicho muchas veces que la energía eléctrica y los combustibles son el motor que mueve la civilización, el desarrollo, la vida de las familias y de las empresas. Si se ponen a seguir inventando con este tipo de cosas, van a disparar más la inflación que tenemos, que es el impuesto más abusivo que se le aplica a una población. Acá tenemos inflación y recesión económica.
se llama stagflation en economía, un verdadero crimen. Y hablar ahora de subir la energía eléctrica van a generar otro grave problema, más recesión, más hambre, más miseria, le van a quitar a la familia dominicana los recursos de su pobre, de su magra alimentación, para pagar una energía que solamente va a favorecer al grupito de pulpos, de dueños de esas empresas públicas que se han saqueado, que se han robado. Tienen que tener cuidado. Ya empezó uno de los partidos políticos a protestar, y Dios quiera que la gente no termine yendo a la Plaza de la Bandera o salga a las calles para pedirle a este gobierno que eche esa diosa medida para atrás, lo cual tendrán que hacer, tal como hicieron con la famosa reforma fiscal, que como quiera la han estado aplicando de manera ilegal también y abusiva subrepticiamente. Esto no debiera de ser. Para mañana se va a conocer en uno de los tribunales la demanda para derogar el asunto de la tarjeta de vacunación. Otro verdadero fracaso de este desgobierno del cambio de reversa, que lo que ha generado es otro toque de quiebra. Miles de dominicanos se le han violado sus derechos constitucionales, no pueden ir a un banco, a un supermercado, no pueden tomar un transporte público oficial como el metro, como la onza, y eso ha traído como consecuencia en estas 2 semanas un verdadero problema para esas empresas de la oligarquía que se prestaron a este despropósito. Se le han caído las ventas a los supermercados, a las plazas, los mismos bancos han visto bajar su afluencia, poca gente en la calle. ¿Y qué está pasando? Que se está cayendo este disparate. Los guagüeros, los choferes de concho, los motoconchos no están pidiendo ese famoso carnet. Ya muchos de los super también se están haciendo de la vista gorda, la gente está entrando. Y afortunadamente se han beneficiado, se han lucrado los pequeños supermercados, las pequeñas tiendas, los colmadones, donde la gente ha acudido a hacer sus compras. Vamos a ver qué pasa, porque dudamos mucho que ese tribunal pueda dar un fallo derogando esa medida de un gobierno donde el presidente es un monarca constitucional que hace lo que le da la gana y que se caracteriza por violación a la Constitución y las leyes. Un presidente que juró en el Congreso respetar la Constitución, las leyes, la soberanía del país, violándola de manera descarada, violándola de todas formas, con esto que ha hecho, este abuso de esa tarjeta de vacunación, con esa alza que ha hecho también abusiva del costo de la vida de manera ilegal, con esos impuestos disfrazados que le ha colocado a los combustibles y que le ha colocado a la electricidad, cuando los impuestos todos sabemos que tienen que pasar por el Congreso, es una violación a las leyes dominicanas. Recientemente el ministro de Defensa, violando la ley orgánica de la Fuerza Armada, una ley del país, mandó a poner arriba a muchísimos coroneles que no tenían ni la edad reglamentaria de 62 años, ni los 40 años de servicio. En cambio, el ministro, que sí tiene los 40 años y los 62 años, sí deberá ser puesto a retiro. Pero tenemos un presidente que parece que no tiene un consultor jurídico capacitado que le diga las cosas como son, o tenemos un pichón de dictador que así es como empieza, violando la Constitución y las leyes. Después vendrán cosas peores que no quisiéramos verlas acá. Otro caso que tenemos, la complicación en el país vecino. Muy peligrosa, muy complicada. Fíjense que hasta el Papa pidió ayuda. Secuestro de muchísima gente, hay varios camioneros dominicanos secuestrados. Hay 17 misioneros americanos, entre mujeres y niños, secuestrados también. Bandas que dictan lo que hay que hacer. No hay combustible porque las bandas le pidieron 400 millones de GUR de su moneda a los empresarios, a las empresas que manejan esto para permitirle que sus camiones transiten. Entonces se ha producido una manada, ¿no?, de ciudadanos de ese país penetrando al país nuestro a comprar combustible. Entonces los dominicanos no pueden porque priorizan la venta a los extranjeros. Parálisis, un gran problema que tenemos, que ojalá pueda ser resuelto. Ese problema de la nación vecina es un problema del continente que tendrá que ser enfrentado
por la Organización de Estados Americanos y todos los países que lo conforman. Las clases que gobiernan esa nación se oponen. Claro, ellos quieren que siga el desorden que hay. No han sido capaces de llevar su país por buen camino y ahora eso tiene que ser organizado para que pueda ser una nación, porque eso es más que un Estado fallido. El gobierno dominicano reforzó militarmente la frontera. Hay unos 11.000 militares colocados. Estamos hablando de un militar cada unos 27 o 30 metros. Pero es necesario porque se presume que se podría producir una avalancha inducida de nacionales de ese país vecino si se arma un lío. Y también es posible que esas bandas de delincuentes decidan tomar el camino para nuestra nación y que vengan para acá con todo lo que eso va a implicar en términos de seguridad, de logística y de orden público en nuestro país. Ojalá eso no ocurra, que no lo veamos aquí. Otro problema también serio que tenemos. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo acaba de anunciar una revisión, una reformulación del presupuesto del año 2022. Como no les aprobaron las reformas fiscales, pues no le queda más camino que sentarse ahora a hacer una reducción de ese presupuesto mal formulado, mal elaborado, para entonces volver a proceder a enviárselo al Congreso para su conocimiento y fines de aprobación del hogar. Es mejor que se arropen hasta donde la sábana le dé y no insistan en seguir colocando impuestos innecesarios, que se dediquen a mejorar la calidad del gasto público, especialmente el gasto corriente, que es el que más nos afecta, y que puedan formular un presupuesto viable que nos permita salir más o menos bien de la terrible crisis que estamos padeciendo. Otra cosa de muy mal gusto que ha ocurrido en el país son declaraciones inadecuadas de comunicadores, algunos que actúan en las redes sociales, otros en programas radiales, televisivos, muy desafortunadas, ¿no? Tratando temas como el fallecimiento del dirigente político Reinaldo Paredes. Hemos visto expresiones iracundas, muy abusivas, ¿no?, en contra de lo que es ya el espíritu de este ciudadano que tomó una decisión difícil, dura, ¿no?, de suicidarse. No debe de ser. Creemos que debe actuarse con comedimiento, con respeto, y dejar que sea Dios, ¿no?, ya quien juzgue a este ciudadano que partió hacia la otra vida. También hemos visto unas declaraciones de una gobernadora de una provincia muy desacertadas, hablando de montar un baile, una fiesta por cada dominicano no vacunado que fallezca. Este es el precio que estamos pagando. Están nombrando a personas, a carajos y carajas, sin formación, sin capacitación, sin las cualidades que se requieren para ocupar una alta posición del Estado como es una gobernación. Es parte de las cosas que nos están pasando con esta politiquería incapaz, inepta, desquiciada, que nos ha gobernado los últimos 20 años y que ha llevado a nuestro país por su crisis más grave, más severa, en los aspectos institucionales, sociales, políticos, institucionales y económicos. Una pena ver este tipo de cosas, pero no hay una autoridad moral aquí que le salga al frente a este tipo de cosas. El propio presidente no abre la boca. Y también es una figura con muchos problemas. Otro tema interesante, ya Chile se apresta a destituir a su presidente por el grave delito moral y económico de tener todos esos fondos en lo llamado offshore. Bolivia ha protestado en ese sentido, ha mandado mensajes duros, y Ecuador, otro de los 3 países afectados, también está en un proceso de destituir a su presidente, Guillermo Lasso, por la misma causa. Mandar fondos enormes a paraísos fiscales, evadiendo rentas, escondiendo capitales, muchos de ellos que no puede declarar como los obtuvo,
Y solamente falta República Dominicana a ver qué va a pasar acá. Aunque sabemos que acá no hay un congreso como en esos países suramericanos. Aquí lo que tenemos son figuras que levantan la mano, figuras que venden su integridad y su dignidad y que empeñan los valores éticos, morales, hasta la independencia de la nación, complaciendo a presidentes que manejan cuantiosos fondos públicos que saben repartir adecuadamente entre estos politiqueros que hoy en día desgraciadamente ocupan esas curules en las cámaras legislativas. Una pena, pero es una triste realidad. Finalmente, como siempre, pedirle al Eterno su bendición para nuestra nación y a nuestros amigos, pedirle que se suscriban a nuestro canal, que nos apoyen, que le pidan a sus amigos también que se suscriban dando un clic a la derecha al final donde dice en rojo suscribirse y un like a la izquierda para que sigamos mejorando nuestras entregas en los aspectos técnicos y de contenidos como venimos haciendo.